Muy buenos días. Les agradezco acompañarme en el estudio del capítulo 14 de Mateo. Antes de empezar el estudio quisiera hacerles notar lo siguiente. Generalmente el Evangelio se estudia por pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 14, el versículo de 1 al 12, un pasaje. El del 13 al 21, otro pasaje, pero no se los estudia seguidos, y entonces se los separa y, en otras palabras, se desconecta un pasaje del otro. Por eso muchas veces no se entiende la riqueza de este relato de la vida de Jesús hecha por Mateo. Pero si es que los evangelios, en este caso Mateo, los estudiamos capítulo entero, vamos conectando capítulos también, vamos a tener un cuadro bien claro de la vida de Jesús. Ahora, muy bien, Jesús había terminado de hacer las explicaciones, estas de las parábolas, a la multitud. En ese tiempo Jesús era ya famoso, y leemos en el versículo 1 del capítulo 14, en aquel tiempo Herodes, el gobernador de la cuarta región de Israel, oyó de la fama de Jesús. Él gobernaba el 25% del territorio de los judíos. Llegó a oír de la fama de Jesús. Versículo 2. Esta es la forma como él interpretó la fama de Jesús. Dijo a sus empleados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por eso actúan esos poderes en él. Él creía pues que Jesús era Juan el Bautista resucitado. ¿Por qué creía eso? Por los poderes que actuaban en Jesús, que él sabía que Juan era un predicador poderoso. Pero por supuesto, no hay relato de milagros que hizo Juan. Pero este Herodes creyó que era Jesús, que Juan resucitado Jesús. Versículo 3. La razón que hizo esta interpretación de Jesús, Herodes, fue porque, leemos del versículo 3, porque Herodes apresó a Juan y lo puso en la cárcel por causa de Herodías, la mujer del hermano de Felipe. 4. Porque Juan le había dicho: no es correcto tenerla a ella. En otras palabras, Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe y vivía con ella. De esto Juan el Bautista les reprochó. El versículo 5. Y él quería matarlo. No le gustó el reproche, pero tenía miedo del pueblo, que le consideraba a Juan un profeta. 6. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, llamada Salomé, danzó, y la danza agradó a Herodes. 7. Por esta causa Herodes le prometió a la hija de Herodías, y le prometió y juró darle lo que pidiera. 8. Ella, forzada por su madre, le dijo a Herodes: dame aquí, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. 9. El rey se entristeció por causa del juramento y por causa de que estaban invitados ahí. En otras palabras, no quería él romper el juramento y aparecer que no sabe cumplir sus promesas ante sus invitados. Y entonces él ordenó que le dieran la cabeza de Juan a esta Salomé, hija de Herodías. 10. Y envió Herodes a decapitar a Juan en la cárcel. 11. Y le trajeron a la muchacha la cabeza de Juan sobre una bandeja, y ella se la llevó a su madre. 12. Se aproximaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y lo enterraron. Después se fueron y le anunciaron a Jesús lo que había ocurrido con Juan. Bien, esta es la historia. Ahora, ¿qué efecto hizo en Jesús? El versículo 13 nos dice el efecto que hizo esta historia en Jesús. Jesús inmediatamente se retiró del lugar
en una barca, se fue a un lugar solitario, pero escuchando las multitudes le siguieron a pie desde la ciudad. Muy bien. Entonces lo que hizo Jesús es, comprendió que este criminal de Herodes era una persona que no tenía ningún sentido moral y entonces podía hacer matar a la gente como tomarse un vaso de agua. Esto es lo que hizo con Juan. Juan estaba en la cárcel, no había sido juzgado, simplemente un capricho de esta mujer, de la amante de Herodes, de Herodías, pidió la cabeza de Juan para que nunca más se oyera la voz de Juan reprochando a su amante. Y el Herodes, este hombre absolutamente sin escrúpulos, sin conciencia, mandó a matar a Juan, cortarle la cabeza. Jesús se dio cuenta que eso le podía pasar. ¿Por qué? Porque ya le dijo que Jesús era Juan resucitado. ¿Qué quería decir? Que Jesús le iba a seguir reprochando, porque era Juan resucitado según Herodes, le iba a seguir reprochando de su adulterio. Entonces Jesús se dio cuenta que en cualquier momento le podía matar y se retiró en una barca a un lugar solitario. ¿Se retiró por miedo? No, se retiró por precaución. Jesús no quería proteger a toda costa el poder llegar a morir en la cruz, porque ahí se realizaría la salvación de la humanidad. Satanás, en cambio, Jesús se dio cuenta de eso, sabía muy bien, Satanás iba a buscar la oportunidad para matarle antes que llegue a la cruz. Habían ya los fariseos y los escribas que estaban complotados para matar a Jesús. Estaba este criminal de Herodes, iban a aparecer otros. Y entonces Jesús quería meditar sobre el asunto y se retiró a un lugar solitario en una barca, cruzando al otro lado del mar. El versículo 14. Y después Jesús que desembarcó, el 13, las multitudes escucharon que Jesús había subido, se había embarcado e ido al otro lado del mar. Y le siguieron a pie desde las ciudades. Jesús desembarcó el 14 y vio la gran multitud que estaba ahí. Y tuvo compasión de ella y sanó a sus enfermos. Jesús había ido para ahí para en oración tratar de entender mejor lo que estaba ocurriendo y cómo podía él protegerse para llegar a la cruz y que no se anticipe su muerte, porque es lo que, como les digo, esto es lo que quería Satanás. Pero en vez de cumplir su deseo de irse a un lugar solitario, subir a una montaña como lo hizo después, simplemente al ver la multitud tuvo compasión, en otras palabras, y los sanó a todos. En otras palabras, Jesús prefirió las necesidades de la multitud antes que suplir la gran necesidad que tenía él. Esto se llama compasión. Este es Jesús. Ahora los discípulos, ¿qué impresión tendrían al saber que Juan el Bautista había sido muerto y que no hubo la protección divina? Ellos ya habían visto los milagros de Jesús, habían visto la bondad, la compasión de Jesús, pero lo que tenían en la mente era que no había alguien poderoso con Jesús que le pueda librar de la mano de Herodes, porque Juan el Bautista, el que hizo la presentación de Jesús a Israel, Juan el Bautista, Dios no le protegió, no había Dios para protegerle. Más poderoso parecía Herodes. Entonces ellos tenían este problema, estaban con miedo. Y entonces, bueno, hizo estas obras de misericordia de Dios, sanarles a todos. El versículo 15 dice, esto hizo Jesús. Al atardecer, versículo 15, se acercaron a él sus discípulos, diciéndole, estamos en un lugar solitario, despide a la multitud para que se alimenten. 16. Pero Jesús les dijo, no es necesario que ellos sean despedidos, denles ustedes de comer. 17. Entonces le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Jesús les dijo, tráiganmelos acá.
El 19. Y ordenó a la multitud que se recuesten sobre la hierba. Tomó los 5 panes Jesús y los 2 peces y miró al cielo, bendijo el pan y empezó a partirlo y a darlo a los discípulos. Y los discípulos daban a la multitud recostada en la hierba. 20. Y todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró en 12 canastas. Y los que comieron fueron alrededor de 5,000 varones, sin contar las esposas y los niños, sin contar a mujeres y niños. Así se hacía el contaje en los censos en Israel. Solo contaban a los varones. Esto es, si uno quiere tener en cuenta, si tiene en cuenta esto, le va a ayudar para hacer el cálculo de los 144,000. Solo cuentan varones. Bueno, y entonces, el resumen de esto, Jesús prefirió las necesidades de los demás a sus necesidades. Por eso, en vez de ir a orar al Padre, se dedicó a curar a la gente. Y luego los alimentó y se fueron. Muy bien, los discípulos, ¿qué vieron más? Un milagro más, pero esto no les mostró que el poder de Jesús era mayor que el poder de Herodes. Ellos tenían miedo. ¿Qué hizo Jesús? 22 al 32. Enseguida Jesús hizo que los discípulos se embarcaran, cruzaran a la otra orilla, hasta él despedir a la multitud. 22. Después que despidió a la multitud, Jesús no cruzó a la otra orilla del mar en una barca, no hizo, sino subió al monte para orar. Finalmente pudo cumplir su necesidad de orar y tener la comunión con el Padre para poder seguir adelante en el camino para llegar hasta la cruz. Jesús tenía que evitar a toda costa que le maten antes de hora. Al caer la noche, Jesús estaba en el monte solo orando. 24. La barca continuó navegando, el barco donde iban los discípulos. A esa hora ya estaba al medio del mar. Era ya las 3 de la mañana, la 4ª vigilia. Ustedes recuerdan que la noche se dividía en 4 vigilias. La noche empezaba en la Biblia a las 6 de la tarde y terminaba a 6 de la mañana. Entonces había esas 12 horas estaban divididas en 4 segmentos que se llamaban vigilias. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 4. En la 4ª vigilia, o sea, poquito, ya como las 3 de la mañana, la barca estaba a la mitad del mar y Jesús, es lo que estamos leyendo, Jesús vino, el versículo 24, vino hacia ellos caminando sobre el mar. 26. Y le vieron los discípulos caminando sobre el mar. Entonces se agitaron y decían unos a otros. Algo que me salté, pues, el mar estaba agitado a esa hora. Y ellos vieron, el 26, caminar a Jesús sobre el agua. Entonces se agitaron mucho los discípulos y decían, es un espectro. Y el miedo que tenían los puso a gritar. ¿Qué es un espectro? Un espectro es un muerto. Un muerto que sale a caminar. Es un espectro. En otras palabras, ellos creyeron que a Jesús ya lo mataron. Porque ese era el miedo que tenían, que no había suficiente protección al ver la experiencia de Juan. Entonces Jesús tenía que curarles de ese, quitar ese miedo en ellos y hacerles que confíen que el cielo estaba con Jesús. Se pusieron a gritar. El 27. Pero enseguida Jesús les habló. Tengan ánimo. Soy yo. No tengan miedo. Esta es siempre la experiencia de los discípulos. Jesús atento a sus necesidades, atento a remediar sus miedos. Por eso hay tantos himnos. El Señor me consuela. No es una invención. Así es el Señor. Así hizo con ellos. El 28, Pedro le respondió, si eres tú, Señor, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven.
Y Pedro descendió del barco y caminando sobre las aguas fue a Jesús. 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y gritó diciendo: Señor, sálvame. Jesús rápidamente extendió su brazo y le agarró a Pedro para sacarle. Y le dijo, literalmente, dice, pues en la Biblia nuestra dice la traducción, hombre de poca fe, pero realmente dice oligopistos. Oligopistos es pequeña fe. Jesús le decía a Pedro, pequeña fe. ¿Por qué dudaste? La palabra dudar significa dejar que otra idea se pegue junto a la fe. En este caso, la fe era que Jesús lo estaba sosteniendo. Por la orden de Jesús, por el dijo ven, ¿no es cierto?, la palabra, él acogió la palabra a Pedro y bajo esa palabra ven, él fue caminando. Mientras tenía esta orden, ven, la palabra de Jesús en su mente, Pedro caminaba. Pero tan pronto dejó entrar otra idea contraria, la otra idea contraria le pone siempre a Satanás. La otra idea contraria, que el viento era muy fuerte y que Jesús no podía contra ese viento. Tan pronto dejó entrar esta otra idea, Pedro acogió esa idea, la orden de Jesús perdió fuerza. Porque así es. Esto ocurre en la pequeña fe. Y entonces le empezó a hundirse. Pero Jesús le extendió la mano y le sacó. Jesús hace siempre al de pequeña fe, no le deja desamparado. Le asiste y le va a ayudar para que poco a poco vaya confiando más y no deje entrar las ideas contrarias que pone Satanás a la fe, para que vaya creciendo en fe. Esto hace con todos nosotros. Y entonces el 32, se embarcaron ellos, Jesús y Pedro se embarcaron, y cesó el viento. 33, los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciéndole, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias a esta experiencia, los discípulos se dieron cuenta que había un personaje con poder mucho mayor que los gobernantes de la tierra, en este caso Herodes, que estaba con Jesús. Es más, Jesús era ese poderoso. Y es la primera vez que ellos reconocen, se dan cuenta que Jesús es Dios. Por eso dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios, que Jesús es el enviado de Dios, del Eterno, del Creador. En esta forma, con esta experiencia, Jesús curó el miedo que tenían ellos, que tuvieron ellos desde que supieron que había sido Juan asesinado por el poder del sinvergüenza de Herodes. Muy bien, repito, esta es la primera vez que ellos reconocieron que Jesús era divino, el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. 34. Completada la travesía, vinieron al otro lado, a la otra orilla, y llegaron a la tierra de Genesaret. 35. Y reconocieron los varones de allí y enviaron mensajes por toda aquella región para que traigan las personas enfermas que habían en toda esa región. Y entonces, el versículo 36, y le rogaban, esta gente le rogaban a Jesús que siquiera les deje tocar su manto, el borde de su manto. Y quedaron curados, tantos le tocaron. Así hizo también la mujer, recuerdan ustedes la que tenía hemorragia, igual, tocarle el borde del manto. ¿Por qué el borde del manto? Porque la ley judía mandaba en el borde del manto poner como una especie de bordado, un fleco que indicaba, un bordado que indicaba al borde del manto, ¿no es cierto?, al borde inferior, que indicaba que esa persona era sujeto a los mandamientos y vivía de acuerdo a los mandamientos. Entonces los judíos enfermos de esa zona querían tocar el borde del monte porque querían expresar que ellos reconocían que Jesús guardaba los 10 mandamientos. En realidad Jesús
el borde del monte no eran los 10 mandamientos, sino era una parte de la ley, y que Jesús guardaba no solo los 10 mandamientos, sino la ley. Esto querían ellos expresar. Y Jesús no tuvo ninguna dificultad en dejarse tocar el borde del manto, pero era porque en él había esa compasión y esa misericordia, que todos se curaron, los que tocaron el borde. Pero la expresión de fe en Jesús fue esa, tocar el borde. Querían reconocer que Jesús era una persona, un hombre temeroso de Dios, que guardaba perfectamente los mandamientos. Eso querían ellos expresar. Jesús, repito, no tuvo ningún problema en dejarles que expresen ese pensamiento. Bien, este es el estudio del capítulo 14. Les invito para la próxima semana que nos acompañen en el estudio del capítulo 15 de Mateo. Y mientras tanto, que esta semana Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Muchas gracias entonces. Hasta luego.